Hola, buenos días. Alabado sea Jesucristo, bendito sea el Señor. Ha sucedido algo interesante. La aerolínea me adelantó el vuelo 2 horas. Salgo a las 12:30. Así que, para ser conciso y lo breve que se pueda, voy a ceñirme al bosquejo, cosa que no hago muy frecuentemente, pero me ciño al bosquejo para ir al grano, impartir lo que debo decir y ser breve. El tema que me han asignado tiene que ver con la Eucaristía como verdadero sacrificio. Voy a enfatizar el fundamento bíblico de esta verdad. El tema es Eucaristía en la Biblia como verdadero sacrificio. Vamos a postular lo que dice la Divina Revelación. El Concilio de Trento lo definió. Cito: la Santa Misa es verdadero y propio sacrificio. Antes de ir al fundamento bíblico, vamos a atender algunas cosas elementales, fundamentales de lo que es sacrificio o sacrificios en términos genéricos. Miren, mis amados, desde que el hombre es hombre, o desde que el hombre tiene conciencia de sí mismo, se ha concebido como un ser religioso y como tal ha cultivado la virtud de la religión, es decir, como culto a Dios por derecho de Él y deber nuestro. Él es el origen, es creador, está por encima, trasciende, y entonces yo le debo culto, le debo veneración. Una de las formas en la que se expresa ese sentido de justicia, lo tenemos claro, ¿verdad? Él es Dios, yo soy la criatura, yo le rindo culto, yo le sirvo, Él es el Señor. Pues una de las formas que se expresa este sentido de justicia es mediante los sacrificios. El sacrificio a su vez ha sido la forma más excelente de ofrecer homenaje a Dios. Y esto tiene 5 elementos. Primero, el sacrificio es un ofrecimiento. ¿A quién? Número 2, a Dios, o a los dioses en términos más primitivos, ¿no? Mucho más allá, pero mientras fuimos avanzando, número 2, a Dios. ¿De qué? Número 3, de una víctima que se inmola, se mata, se destruye sobre todo en términos de holocausto. Ustedes saben de esto. ¿Quién ofrece? Número 4, un ministro acreditado. ¿Y para qué se ofrece? Número 5, para homenaje, alabanza, adoración a Dios y para expiación o purificación. Entonces el sacrificio es así, el reconocimiento de Dios por sobre todas las cosas. Voy a pasar por alto lo que ustedes saben que ha postulado la Divina Revelación con respecto al sacrificio expiatorio de nuestro Señor en la cruz, su obra de redención, etcétera, lo que dicen la teología dogmática y este tipo de cosas, para ir entonces a un asunto un poquito, en esta introducción un poquito más polémico, y me refiero a lo siguiente. Hay gente que ha negado el carácter sacrificial de la Santa Misa y siempre lo hacen. Estoy cansado de investigar esto. Siempre lo hacen por ideas erradas. Un jerarca dijo una vez que lo que la mayoría de las personas tienen en contra de la Iglesia Católica no es por lo que la Iglesia Católica enseña o practica, sino por lo que ellos creen que cree y practica la Iglesia Católica. Entonces, ¿de qué se sirven ellos para decir que la misa no puede ser un verdadero sacrificio? Bueno, ellos se basan en que los católicos creemos que la Eucaristía es un sacrificio aparte del sacrificio de la cruz,
Y que por lo tanto nosotros los católicos creemos que la misa por sí misma perdona pecado o tiene, independientemente de la cruz y del Señor, valor redentor y sustituible. Y ustedes saben muy bien de que no estamos hablando de dos cosas separadas. Estamos hablando de un solo y único acontecimiento, que es la obra salvífica de nuestro Señor Jesucristo, que se actualiza, se renueva en la Eucaristía. Lo único que varía, como ustedes saben muy bien, es el modo. En la cruz fue cruento, en la Eucaristía no es cruento, porque Jesucristo murió una sola vez. Yo recuerdo cuando buscaba razones para no hacerme católico, que buscaba argumentos para ir en contra de esta maravilla. Recuerdo aquel versículo del capítulo 9 de la carta a los Hebreos que decía que Cristo murió una sola vez y por todas. San Pablo también lo afirma, ya no muere más. Y me agarraba de ahí. Pero en la medida en que voy profundizando, auscultando, buscando, me doy cuenta de que la Iglesia Católica tiene la razón, puesto que no está postulando otra muerte de nuestro Señor. Eso es una locura. Eso no es así. Es un solo y único acontecimiento que se renueva, se actualiza, se hace presente en la Santa Misa de forma incruenta. Miren cómo lo postula la Iglesia Católica en el Catecismo, citando también a Trento, en el número 1367. Dice, voy a citar, todo el mundo pendiente. El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Es una e idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes. Una misma víctima la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. Y puesto que en este divino sacrificio que se realiza en la misa se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo en el altar de la cruz, se entiende entonces que se ofreció a sí mismo una sola vez de modo cruento, y por lo tanto este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Vamos a lo otro. La Eucaristía es sacramento y también sacrificio. Ambas cosas se dan por una misma consagración, pero hay una diferencia conceptual. Como sacramento, Cristo se nos da como alimento del alma y por lo tanto tiene como fin la santificación del hombre. Debemos entender aquí lo que es un sacramento. Bueno, si debemos ser muy específicos, diríamos que los sacramentos son signos visibles de gracias invisibles y su efecto es siempre real, no simbólico. Se usan signos, símbolos, cosas, palabras, pero el efecto es real. El problema que tenemos nosotros, señoras y señores, es que nos fijamos solamente de los medios, de la materia, de la forma, lo que vemos y sentimos. Mucha gente carece entonces de visión sobrenatural para percatarse de lo que verdaderamente ocurre en el alma de la persona que se dispone a recibir las gracias que emanan de los sacramentos. Perdonen, pero cuando hace poco casamos a una familiar, una pareja muy católica, nadie nos felicitó por el sacramento. Nadie nos felicitó porque esos dos muchachos ahora iniciaban una relación a la semejanza de la relación de Jesucristo con su esposa la iglesia. No. ¿De qué se fijaban los católicos cuando casamos a aquella pareja? Qué lindas las flores, qué buena la música,
Qué bien decorado estaba todo. Pues así somos. No estamos conscientes de lo que ocurre en el alma del niño por recepción del santo bautismo, sino de las cosas, del evento, de lo social. Entonces, cuando hablamos de la Eucaristía como sacramento, debemos llamar la atención en el sentido de que debemos desarrollar visión sobrenatural, percatarnos de lo que está ocurriendo de verdad y que subyace detrás de esas apariencias. Y eso tiene entonces un efecto santificador en nosotros, pues promueve, diviniza el alma. Y en la Eucaristía el Señor se da como manjar del alma. Y como sacrificio, Cristo se ofrece como víctima santa que propicia la gracia de la salvación. Y por tanto, esto es importante, y por tanto, tiene la misa como fin, como sacrificio me refiero, la glorificación de Dios. Por eso cuando citaba aquella primera noche el viernes a Antonio Rollo Marín en su teología de la perfección cristiana, no exagera el hombre, me parece una sentencia teológica cierta, cuando él dice que una sola misa da más gloria a Dios que la gloria que le puedan tributar todos los ángeles y santos del cielo, incluyendo la Santísima Virgen, por toda la eternidad. Porque es Cristo el Señor, el sacerdote, la víctima, perfectísimo, elevadísimo, superiorísimo. Y ustedes y yo nos estamos uniendo a ese evento, señoras y señores. Dígame usted, ¿qué otro acontecimiento en el mundo puede ser más importante, determinante y necesario que la Santa Eucaristía? Dígame, mencióneme uno. Ahora vamos a ver el sólido fundamento bíblico que tiene esto. 3 partes. Primero, el sacrificio de Melquisedec en el Génesis. Luego, la profecía de Malaquías, sobre todo en su primer capítulo. Y la tercera parte, vamos por el Nuevo Testamento. El texto que se refiere al sacrificio de Melquisedec está en el Génesis capítulo 14, versículo 18. Cito, Génesis capítulo 14, versículo 18. Cito, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote del Dios Altísimo, ofreció pan y vino y le bendijo a Abraham, ya saben, en estos términos. Sigo la cita. Bendito sea Abraham por parte del Dios Altísimo, creador del cielo y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que puso a tus enemigos en tus manos. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Noten ustedes estas 4 cositas. Era sacerdote del Dios Altísimo, de verdad. Claro, es un personaje enigmático. Surge antes de la institución del sacerdocio y del culto. Sin embargo, era sacerdote del Dios Altísimo. Ofreció pan y vino. Bendijo a Abraham. Y Abraham le dio el diezmo de todo, anticipando esa responsabilidad que se hacía en el culto del Antiguo Testamento a los sacerdotes y levitas. Es un personaje enigmático, misterioso si lo quieren ver, pero es una prefiguración. Noten que su intención fue ofrecer un sacrificio de acción de gracia. Fue un sacrificio porque esa era la costumbre. Hay gente que dice, yo no me explico, no, esto era para como refacción o como para ayudar o alimentar a los sacerdotes, a los soldados que habían guerreado, habían luchado, estaban cansados, estaban hambrientos. No, porque la costumbre era inmediatamente después de una victoria como esa, la que tuvo Abraham para liberar a su sobrino Lot de aquellos reyes. Pues después de esa victoria, después de esas victorias, se acostumbraban a hacer sacrificios de acción de gracias.
porque era la costumbre cuando se obtenía una victoria. Entonces su intención no fue ofrecer remedios a los guerreros, sino hacer un verdadero sacrificio al Dios verdadero, al Dios altísimo. Vean aquí la alusión a la identidad sacerdotal de Melquisedec, a tono también con el Salmo 110, versículo 4, que dice: el Señor ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y ustedes que conocen la escritura, ¿de qué está hablando el salmista aquí? ¿De quién está hablando el salmista aquí? Hebreos capítulo 6, versículo 5, ¿qué dice? Tú eres, refiriéndose a nuestro Señor, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y en el capítulo 7, versículo 1 de la carta a los Hebreos, cito: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que volvía de la victoria sobre los reyes, y le bendijo. Sigo la cita. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Su nombre significa, en primer lugar, rey de justicia, y además rey de Salem, es decir, rey de paz. Al no tener ni padre, ni madre, ni genealogía, ni comienzo de días, ni fin de vida, es hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote para siempre. Qué maravilloso, qué emoción, qué emocionante. Notemos pues que Jesucristo es rey y sacerdote como Melquisedec, y al igual que Melquisedec ofrece pan y vino. También noten que tal sacrificio, como lo sabemos, consiste en la oblación de sí mismo en la cruz, y que el Señor actualiza en la institución de la última cena, con su cuerpo y su sangre bajo las especies de pan y vino. Noten también, mis amados, noten también que es conveniente, muy conveniente saber que toda la tradición judía, esto no es invención de los cristianos, toda la tradición judía concuerda con nosotros cuando reconoce que Melquisedec ofreció un sacrificio verdadero con el ofrecimiento del pan y del vino. Y no solamente ellos, también nosotros, los padres de la iglesia, que consideraron, por supuesto, el sacrificio de Melquisedec como figura del sacrificio eucarístico por parte de nuestro Señor. Miren lo que dice San Agustín en la Ciudad de Dios. Allí apareció por vez primera el sacrificio que ahora ofrecen los cristianos a Dios en toda la redondez de la tierra. Vamos ahora con la profecía de Malaquías. Malaquías profetiza sobre el santo sacrificio de la misa. Tiene que ser la misa, no hay otra explicación. Noten que Malaquías reprueba a los sacerdotes y los sacrificios ofrecidos por ellos. Vean el contexto inmediato. Voy a citar el capítulo 1, los versículos 10 y 12. Ese es el contexto inmediato de la profecía. Noten, voy a citar primero el versículo 10 del capítulo 1. Profeta Malaquías dice: ojalá que alguien de ustedes cerrara las puertas para que no enciendan mi altar en vano. No tengo ninguna complacencia en ustedes, dice el Señor, ni me agrada la oblación de sus manos. Versículo 12. Pero ustedes lo profanan diciendo: la mesa del Señor está mal, su comida es despreciable. Y añaden: qué fastidio. Y dicen además de esto, me traen la res robada, la coja y la enferma, y la presentan como ofrenda. ¿Podré aceptar de sus manos con agrado?, dice el Señor. Y ahora, ¿cuál es el remedio? La profecía en el medio. Versículo 10. ¿Están pendientes? ¿Todo el mundo pendiente?
Mire lo que dice el versículo 10, el versículo 11, perdón. Pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones. Es una profecía. Pues desde donde sale el sol hasta el ocaso, grande es mi nombre entre las naciones, y en todo lugar es ofrecido incienso y oblación pura. Noten el contraste también. Pura a mi nombre, porque mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos. Aquí hay 6 consecuencias. 6 consecuencias de todo esto. La primera: Dios rehúsa aceptar los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes judíos. Número 2, los sacrificios de los gentiles y de los judíos allá en la diáspora no eran legítimos, porque los sacrificios de los gentiles eran impuros. Lean el capítulo 10 de Primera de Corintios para que vean. 3, los sacrificios de los judíos y prosélitos no se ofrecían en todo lugar, como dice la profecía que iba a ocurrir. Y además, como quiera, eran ilegales, porque la ley hebrea prohibía o decía o establecía que los sacrificios legítimos y puros se ofrecían solamente en Jerusalén. 4, Malaquías habla de un sacrificio y culto universal, que sin duda se refiere a los tiempos del Mesías. Aquí hay otras citas, pero voy a obviar. Número 5, noten que este sacrificio tampoco se refiere al de la cruz, porque el sacrificio de la cruz se ofreció una sola vez y en un solo lugar. Y número 6, por tanto, la profecía se cumple solamente en el sacrificio de la misa. Este es ofrecido en todo lugar, y porque es purísimo por razón de la víctima que se ofrece y el sacerdote primario que ofrece el sacrificio. La profecía tiene que ver con la Santa Misa y el aspecto sacrificial de la Santa Misa. Está profetizando un culto universal. O sea, en la mentalidad hebrea esto no cabía, esto no se concebía. Porque el verdadero culto, el verdadero sacrificio tenía que llevarse en Jerusalén y no en todo el mundo, como decía la profecía. El sacrificio en el Antiguo Testamento tenía que ser ofrecido por sacerdotes levitas, sacerdotes, no por gentiles. Los sacrificios de los gentiles eran malos, eran impuros, eran idolátricos. Entonces la Santa Misa es como se cumple esta profecía. Así concuerda toda la tradición cristiana. Esta interpretación es la interpretación de toda la tradición cristiana católica. Mire, hemos buscado Didaché, San Justino, San Ireneo, San Agustín y muchos otros. ¿Y qué vamos a decir además? ¿Qué vamos a decir además de la profecía de Isaías? Capítulo 66, versículo 21. Cito: y también tomaré de entre ellos, de entre los gentiles, también tomaré de entre ellos sacerdotes y levitas, dice el Señor. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento se reconoce que no puede haber un legítimo sacerdocio sin verdadero sacrificio. Ahora vamos para el Nuevo Testamento. Primero vean el signo sacrificial de Jesucristo cuando instituye la Eucaristía. Él hace presente su cuerpo y sangre bajo las especies de pan y vino. Pues ocurre que la separación del cuerpo y de la sangre tuvo lugar en el sacrificio de la cruz. Noten además las palabras de la institución del sacramento, que tiene una innegable sintonía sacrificial. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Esto es mi sangre, que se derrama por vosotros. Pues muy bien, amados,
Estas expresiones de entregar el cuerpo y derramar la sangre son expresiones bíblicas que expresan un verdadero y válido sacrificio. Entonces el Señor se refiere a su sangre como sangre del testamento. Pues noten, por ejemplo, que allá en Éxodo capítulo 24, Dios e Israel hicieron el testamento o la alianza mediante sacrificios de sangre. Vean el paralelo. Dice el texto del Éxodo: esta es la sangre de la alianza que ha hecho el Señor con ustedes. O sea, que en la Biblia, estamos en la Biblia, que en la Santa Biblia, sangre del testamento equivale a sangre del sacrificio. ¿Y cómo se actualiza todo esto? Mediante el aspecto memorial. Anamnesis, le dicen. Hagan esto en memoria mía, que en términos bíblicos va mucho más allá de un recuerdo. El Señor dice: hagan esto en memoria mía, no hagan esto para que se acuerden de mí. No es un mero recuerdo, lo implica, por supuesto. No es un repaso, lo implica, pero es mucho más que eso. La anamnesis, el aspecto memorial, actualiza de forma certera, verdadera, inequívoca lo que se está diciendo, lo que se está conmemorando. Eso viene a la actualidad. Eso es lo que implica el aspecto memorial de la Santa Misa. Ahora vamos a concluir. El sacrificio de la Eucaristía requiere respuesta de parte de todos nosotros. Es decir, requiere decisión. Me viene a la mente San Pablo, Colosenses capítulo 1, versículo 24. Cuando dice: yo en mi cuerpo padezco lo que falta a la cruz de Cristo. ¿Cómo que le falta? No es eso. Es que ustedes saben que la gracia, esto es de fe, la gracia no anula ni violenta la naturaleza, sino que la perfecciona. Y la naturaleza, es decir, nosotros tenemos que consentir la gracia, porque una de las formas en la que se expresa la imagen y la semejanza de Dios en nosotros es en el hecho de que somos libres. Hay que consentir. ¿Qué falta aquí? ¿Qué falta este sacrificio? La respuesta suya y la mía. Y el asunto es que participamos del único y verdadero sacrificio de la cruz cuando participamos de la Santa Eucaristía. Por lo tanto, debe haber una respuesta inmediata con respecto al acto del cual estamos participando. Estamos hablando de una decisión urgente. Y si usted se siente presionado en este momento, lo siento por usted. Pero no se trata de mí, ni del tema del Congreso. Se trata también del Evangelio de Jesucristo. Abran el Evangelio por cualquier página y dense en cuenta, mis amores, de que frente al Señor Jesús todo el mundo tenía que decidir. Nadie podía permanecer impávido, indiferente, neutral. Nadie. En 1 Corintios 10, versículos de 16 al 21, San Pablo confronta a la iglesia de Corinto, porque pretendían permanecer en comunión con el altar de Cristo y el altar de los demonios. Dice: ¿no quedan unidos al altar los que comen de las víctimas ofrecidas a él?
¿Quiero decir con esto que las víctimas ofrecidas y los ídolos son algo? No, pues los paganos ofrecen sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. No podéis beber a la vez el cáliz del Señor y el de los demonios. No podéis participar a la vez de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. San Pablo comienza a hablar de la Eucaristía en el capítulo 10, no en el capítulo 11, versículo 23, como algunos piensan que esto se da solamente en el capítulo 11, versículo 23. Ya San Pablo aquí está haciendo una introducción para hablar de esa tradición antiquísima que había recibido. Y después en el capítulo 11, versículos 26 en adelante, San Pablo habla de las consecuencias nefastas de profanar ese sacrificio. Hermano, el balón está en su cancha. Usted tiene que decidir hoy, finalizando este evento, usted tiene que tomar una decisión capital. Si participa, si tiene comunión con el altar del Señor, es todo o nada. Ningún aspecto de su vida puede escapar a esta gracia. Tiene que decidir. Ahora, si sabemos esto, si lo sabemos por la revelación, si es la verdad, ¿por qué? Digámoslo de una vez. Ay, por favor, seamos francos. Seamos francos. A la mayoría esto no le importa. ¿Cómo yo puedo permanecer tranquilo e indiferente sabiendo que a mis hijos no les importa? Muchachos y mujer por la cual yo voy a tener que responder. Queridos pastores, ¿cómo es posible? Déjame callarme. Hay que llamar la atención. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Porque mire, San Pablo luego en el capítulo 11, versículo 26 en adelante, dice que hay que discernirse. Por tanto, quien coma el pan o beba la copa del Señor indignamente será reo del cuerpo y la sangre del Señor. Examínese, examen, Dios mío, examínese pues cada cual y coma así el pan y beba la copa, pues quien come y bebe sin discernir, esta es la palabra, sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y muchos débiles y mueren no pocos. La palabra es discernir. El griego koiné es diakrinon. Esto no se lo inventaron los católicos los otros días. Escuchen bien. La palabra es diakrinon. Significa, busquen los léxicos griegos, ustedes que tienen acceso a ese material para que vean lo que significa. Es darse cuenta. El que discierne el cuerpo y la sangre del Señor se da cuenta de la realidad que subyace detrás de las apariencias. Eso es lo que dice el término griego. Y algunos resienten la palabra transubstanciación, porque les parece una disquisición escolástica. Hay que hablar ahora de transignificación. En la Enciclopedia Católica en Estados Unidos, ¿sabes cómo definen resurrección? Definen resurrección como
La vuelta a la vida del alma, con el cuerpo o sin el cuerpo. ¡Ah! Resurrección corporal sin el cuerpo. Ahora no es una presencia real, es una presencia que se da mediante la interacción comunitaria y fraternal de los comensales. ¿A qué le tenemos miedo? Por eso no nos creen. ¿Sabe usted cuál es el verdadero problema? Se lo voy a decir. Vamos, yo sé que hoy no estoy muy simpático como las noches anteriores, pero vamos a tratar de resolver eso. Imagínense, por favor, use su imaginación. Queridos, queridas, usen su imaginación. Imaginen una pareja, un chico y una chica. Están loca y perdidamente enamorados. Hacen cualquier cosa por estar juntos. Van en contra de quien sea. ¡Ah! Ese amor lo llevan a cabo, sí o sí. Y resulta, en este caso, que sus padres de ellos se oponen a esa relación, pero a ellos no les importa. Así es que a escondidas, yendo en contra de la disposición de sus casas, ellos tienen una conversación a escondidas, una conversación telefónica de 4 horas 45 minutos. Número 2, resulta que esa conversación es todo el tiempo monótona. Tiene que ser monótona porque no pueden sobresaltarse, ya que infligen algunas reglas de sus casas. Él ocupa la línea de teléfono y su papá se lo tiene prohibido. Ella usa el celular de su tía cuando los minutos eran muy caros y los celulares muy grandes. Por eso esa conversación tiene que ser todo el tiempo monótona. Amén. Ya saben por dónde voy, ¿eh? Escuchen, una conversación de casi 5 horas, sin embargo, ellos la sienten en el cuerpo como si fuese una conversación de 20 minutos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el tiempo pasa volando cuando tú estás enamorado. Ahora, pero noten. Están hablando casi 5 horas. Sin embargo, si ustedes toman la sustancia, la esencia de lo que realmente se están diciendo, lo habrían dicho todo en 10 minutos. Entonces, si lo hubieran dicho todo en 10 minutos, la pregunta es, ¿qué es lo que esos muchachos se están diciendo durante casi 5 horas? ¿Ustedes quieren saber? No se hagan. Ustedes quieren saber. Escuchen, durante casi 5 horas se están diciendo todo el tiempo lo mismo, una y otra vez lo mismo. Mira, Fernandito, me dirían muchos católicos, Fernandito, lo que pasa es que, bueno, todavía lleva poco en la iglesia y parece pues que te dura la emoción. Pero mira, Fernando, yo que soy un católico viejo, déjame ilustrarte. A veces la misa me resulta tan larga. Ay, Fernando, sobre todo cuando la da el monseñor, Dios mío, qué monotonía.
Fernando, repasa el misal, el libro ese gordo rojo, y date cuenta de que siempre es lo mismo, lo mismo, lo mismo. ¿Sabes qué, my friend? Ya podemos dar respuesta a la pregunta. Y resulta que después de todo, el problema de muchos católicos no es la Santa Misa. Fíjese, el problema de ellos, el de verdad, tiene nombre y apellido. El problema se llama falta de amor. Una de las cosas que nos demuestra el aspecto sacrificial de la misa es el grande amor de Dios. De lo que hemos estado hablando aquí estos minutos es del amor de Dios que se expresa en su donación. No se reservó nada y no se reserva nada. Ahora bien, note usted en el problema en el que estamos metidos usted y yo. Porque dice San Juan de la Cruz que amor solo con amor se paga. Por lo tanto, usted y yo tenemos que responder a ese grande amor. Si no, usted hace que al sacrificio le falte. Está yendo en contra del sacrificio. Por eso tiene que examinarse, tiene que discernir. Pues vamos a aceptar el reto, vamos a contrastarnos, vamos a matizar, vamos a examinarnos. ¿Se atreven? No tengan miedo, mis amores, Él es tu papá. Él está de tu parte. Pero recapacita, mi amor, por favor. Noten primero la parte de Dios. Dios, todopoderoso, creador y sustentador de la creación. Oh, Dios, inmensísimo, sapientísimo, poderosísimo. Dios, que es pura gloria en sí mismo. A Él no le hace falta nada. Y a Él nada alguien podría añadir. Gente que no sabe. Sí, Él creó porque estaba solito. Necesitaba una bolita en el universo para jugar. Yo me he encontrado charlatanes que dicen eso. Dios es pura, Dios es comunidad, es familia. El Padre desde toda la eternidad engendra a su Hijo y su Hijo se abraza con el Padre, y de ese encuentro sale un torrente de llamas de fuego de amor que es el Espíritu Santo. Esa es su gloria. Lo creó a usted para su gloria porque eso lo hace feliz a usted, pero ni siquiera eso Él necesita. Oh, pero cuánto le ama el Señor. Y escúcheme bien, por amor, esa es la palabra, por amor, solo por amor a usted, señor, señora, levante la cabeza. Por usted se desprendió de su gloria para hacerse como uno de nosotros. Perdón, corrijo, no para hacerse como uno de nosotros, para someterse. ¿Recuerdan ustedes
el cántico este, el de Filipenses capítulo 2, versículos 4 en adelante. Haya en vosotros, escuchen mis amores, haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó. Kenosis, ¿se acuerdan los que saben de esto? Kenosis es anonadamiento, es vaciarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte infame de cruz. Pregunto, ¿acaso alguien aquí se haría hormiga por amor a las hormigas? Lo están pensando, Dios mío. ¿Acaso aquí alguien se haría hormiga por amor a las hormigas? Pues lo que hizo el Señor fue mucho más. Su salto fue desde la eternidad. Si yo me hago hormiga, me quedo en el ámbito natural. Pero lo que Dios hizo fue mucho más. Y lo hizo por amor, por amor. Mire hasta dónde llegó. El evangelio: no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por rescate de todos. ¿Y cómo reaccionamos a ese amor? No le quisimos escuchar, nos hastió, nos incomodó, no quisimos a ese Señor. Y algunos están diciendo: yo no tuve la culpa, yo no estuve ahí. Tenme paciencia, que me quedan 10 minutos y te voy a demostrar que usted sí estuvo. Es más, le voy a demostrar que si el Señor viniera, le haré lo mismo. Es más, le voy a demostrar que actualmente se lo hacemos. Le llevamos la contraria, llegamos al extremo de pagarle a testigos falsos para que testificaran en su contra y poderlo condenar. Usted y yo nos unimos a la multitud cuando le exigía a Pilato: crucifícale. Luego lo metimos al pretorio, lo atamos a una columna y con el látigo y al estilo romano lo desprendimos de una tercera parte de su piel. Estamos hablando del sacrificio, my friend. Preferimos la liberación de un criminal sedicioso, terrorista como Barrabás. Lo mismo que hacemos cuando preferimos a los hombrecitos de la tierra y los ideales de este mundo. Lo privamos de su libertad. Lo coronamos de espinas, le escupimos en el rostro, le pegamos en la cara y le hicimos cargar su propia cruz. Y allá arriba en el cerro se dejó coser con hierro sahumadero y por usted y por mí vertió hasta la última gota de su sangre inocente. Les pregunto, ¿ustedes creen que hasta ahí llegó el amor de Dios? No empecé a... ¿Sabe cómo responde el Señor? Comprometiéndose con su criatura. Y por eso poco antes de partir, en Mateo 28:20, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y desde entonces una y otra vez se repite la historia. Escuchen por favor, una y otra vez se repite la historia. Una y otra vez ocurre lo mismo. Una y otra vez el Señor desciende para ocultarse detrás de apariencias de pan y de vino. Y una vez más no lo quieren. Es que este culto que ustedes dicen que dispuso el Señor con rango de sacramento y verdadero sacrificio
es que a mí no me llena. Es que, mira, es que hay otros cultos inventados por hombres que son más excitantes. En el otro culto yo soy el centro. Los asientos son mejores. La música, y luego sale el apóstol con ese sermón de superación personal. Yo mejor me voy. Aquí, my friend, el anonadamiento es total. Me parece a mí, en mi opinión, creo que Santo Tomás coincide. Aquí la humillación de nuestro Señor es mucho más elocuente. ¿Saben por qué? Porque en la cruz ciertamente nos escondía su divinidad, pero al menos nos mostraba su humanidad. Aquí totalmente nos niega tanto, o no vemos tanto, mejor dicho, su divinidad, nos oculta su divinidad como su humanidad. El todopoderoso Dios, mi creador, se deja manejar por un hombre como yo. Se deja manipular, consumir. Se arriesga a ser profanado. Y de hecho, escuchen mis amores, el Santísimo Sacramento del altar es profanado todos los días. En 2 diócesis de Estados Unidos dejan el sacramento, dejan el Santísimo, dejan al Señor, su cuerpo y su sangre, y ellos se van a payasear con la gente, a saludar, rito de la paz, vamos a bailar, vamos a hacer fiesta. Y en esas 2 ocasiones han entrado individuos, agarran la hostia, toman el copón y se van. Y como nadie cree en eso, que se vaya. Mucho cuidado, estamos jugando con fuego y nos podríamos estar quemando por el resto de la eternidad. Lo sagrado se respeta. En mi país, los brujos, ¿saben quiénes son los satánicos? Los que rinden culto a Satanás. En mi país los brujos pagan hasta $2,000, escuchen bien, $2,000 por una hostia consagrada para ponerla a profanar y a cometer actos sacrílegos en contra del cuerpo del Señor. Escuchen, $2,000 vale una hostia consagrada en el mundo del ocultismo y del satanismo. Y pregunto con el debido respeto, ¿por qué esos brujos satánicos no hacen lo mismo con la galleta y el jugo de uva del otro lado? Les digo por qué. Porque aún el mismo Satanás tiene que reconocer dónde está la presencia del todopoderoso Dios. Pero para concluir, ¿quién quiere este Señor? Escuchen, no es cierto que la gente crea, sirva o busque a un mismo Dios. No es cierto. Lo que la gente sigue, procura, adora son ideas, interpretaciones, nociones de unos Cristos que no siempre coinciden con el Cristo del Evangelio. Entérese. Pero al Cristo de verdad, al Cristo del sacrificio de la misa,
No lo quieren, porque ese es el Cristo del Evangelio. Ese es el Cristo que, como dice San Pablo, nos presenta a ese altar para que usted tenga que tomar una decisión capital, porque usted no puede permanecer incólume, es decir, perdón, no puede permanecer neutral, no puede permanecer indiferente. Y es bueno que le digamos eso a nuestra gente, que se decidan, que se vayan de una vez o se queden con nosotros. Y se van a quedar, y se van a quedar. Porque como decía San Agustín, el corazón del hombre es tan grande que solamente Dios lo puede llenar. A la gente, escúcheme bien, mis amores, a la gente se le retiene con Jesucristo y el Evangelio de Jesucristo, no con fiesta. No con relativizaciones de la fe. Pero ¿quién quiere a este Señor? ¿Cómo comienza la versión de San Lucas del Evangelio de este Señor? Con la profecía de Simeón a la Virgen, cuando le dice: este niño ha sido puesto como piedra de tropiezo para muchos. Y le advierte a Nuestra Señora: y una espada atravesará tu corazón. Luego el Señor toma la palabra y dice: quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué más dice? Quien pone la mano en el arado y mira atrás no es digno de mí. ¿Qué más dice? Yo no he venido a traer paz a la tierra sino espada. Y habla de las consecuencias y habla de las divisiones que se iban a formar entre nosotros los hombres por causa del Evangelio. ¿Qué más dice? Quien no recoge conmigo desparrama, quien no está conmigo está en mi contra. Aquel gran sermón de la montaña le quedó tan bien que unos cuantos tipos se le acercaron demostrándole adhesión incondicional, supuestamente: Señor, te voy a seguir, pero primero déjame por favor que vaya a ir para enterrar a mi papá. Déjalo que vaya con su papá, déjalo que comparta con su familia, no seas tan exigente, por favor. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos de tu familia entierren a ese muerto y tú ven y sígueme. Todo o nada. ¿Saben por qué están en el seminario? ¿Saben por qué están en el seminario? Porque ustedes son tipos apasionados. Todo o nada. Ustedes y yo no podemos ser de otra manera. No medias tintas, no doble vida. Corazón íntegro, indiviso, todo para Dios. Y la gran paradoja es: quedándonos es como nos encontramos. Y amando es como somos amados. Como ya dije una vez, el balón está en la cancha de ustedes. Y que Dios tenga misericordia de todos nosotros. Queremos agradecer al doctor Fernando Casanova, y antes que se retire le vamos a entregar un reconocimiento por parte de Monseñor Gustavo. Fernando, muchos aquí te conocíamos por videos, pero queríamos verte en vivo y a todo color, y Dios nos lo ha concedido. Escuchar tu testimonio apasionado de tu fe en el Señor, que has venido a contagiarnos. Gracias por lo que nos has dado en tus diferentes conferencias,
te aseguramos que vamos a orar por ti para que el Señor te conceda vida y salud y puedas continuar adelante con tu ministerio, por la salud de Elías, y si Dios quiere, que Él lo llame al sacerdocio también. Gracias. Dios te bendiga y te acompañe. Gracias. Fuerte los aplausos. Muchas gracias a Monseñor Gustavo. Y pues de una vez les pedimos que por favor, ahora sí que pues despidamos con un fuerte aplauso. Acá el doctor Fernando se tiene que ir volando al aeropuerto. Entonces agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta maravillosa mañana y durante los 3 días del Congreso Eucarístico Nacional. ¿Quién da gloria a Dios? No se escucha. ¿Quién da gloria a Dios? Fuerte los aplausos para nuestro Señor. Durante estos días, mucha gente se ha quedado preguntando que pues por qué los yucatecos de repente tenemos el acento así como que medio marcado. Y les dijimos que íbamos a hacer bombas. Vamos a tratar de que ustedes se lleven algo bonito de Yucatán. Entonces, cuando yo diga bomba, ¿qué van a decir?